Casa de Estudios Bíblicos Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Hoy les presentamos Cosas escondidas son enseñadas. Hola de nuevo, les saluda su servidor Antonio Miranda, nuestra serie Regresando a nuestro Creador. Bien, hoy vamos a una clase más y vamos avanzando en el Evangelio, aunque vamos a omitir algunos textos, por eso yo les he pedido que vayan a través de la Biblia, leyendo y escudriñando cada parte de las palabras del Mesías. Es muy importante dar una lectura de principio a fin, ir conociendo todos los temas. En el capítulo 8 en adelante, ustedes pueden leer alguna serie de acontecimientos milagrosos. Miren que una de las cosas que el Mesías viene a hacer, en efecto, es sanar al pueblo de Israel de sus dolencias. ¿Por qué? Porque el producto del pecado, el producto de la desobediencia, es enfermedad, es muerte. Ya vimos desde el principio, en el momento que peca la humanidad, en el momento que peca Adán y Eva, en ese momento se traen como consecuencia la muerte. Sus cuerpos se van deteriorando y entonces llega un momento en donde cesan. Y eso es lo que nos pasa a todo el mundo. Nadie es eterno. Ya sabemos, ya hablamos también la clase pasada sobre la vida eterna, sobre la vida plena. Y eso es una promesa a través del Mesías. ¿Quién quiere vivir plenamente y eternamente? Por muchos siglos la gente se ha empeñado en buscar fórmulas, ¿verdad?, para alargar la vida, para tener vida incluso eterna, ¿verdad?, más años. Hoy día se ha llegado incluso hasta introducir mecanismos y formas tecnológicas, ¿verdad?, que se conoce como la genética, la manipulación de los genes y el transhumanismo, con el fin de alcanzar la vida eterna. Hemos escuchado esto. El ser humano, a final de cuentas, lo que quiere es mejorar, evitar más enfermedades y vivir más prolongadamente y más plenamente. Pero la verdad es de que nadie lo ha logrado y está muy difícil que se logre esto. ¿Por qué? Porque el tiempo de la humanidad se acaba. El ser humano ha llegado a límites y hay cosas que no le son permitidas. Y el ser humano, a raíz del engaño del enemigo, ha querido desafiar al Creador. Incluso ya todo el mundo sabe que ha querido jugar a ser Dios. Ha querido jugar a la vida y la muerte, a manipular, a tener control, a cambiar incluso. Hoy día un tema que circula por todo el mundo es cómo el ser humano ha metido mano en la naturaleza, en las semillas, ¿verdad?, en las plantas, en todo, manipula, hace y deshace. Y esto está causando un gran daño definitivamente. Pero bueno, al final de cuentas vamos a saber que no existe, ¿verdad?, la famosa píldora de la vida eterna, ni la fuente de la eterna juventud, ni nada de estas cosas. Todo esto son fábulas del ser humano, son anhelos que el ser humano quiere. Y al final de cuentas son rebeldías también que el mismo ser humano se crea para ir justamente en contra del Creador haciendo su propia voluntad. Pero bueno, lo cierto también es de que este cuerpo puede ser sanado y eso es algo que ustedes van a descubrir también. Yo les invito a que lean Mateo de 8 en adelante. Van a ver cómo el Mesías se acercaba al pueblo de Israel a sanar sus dolencias. Ciegos recuperaban la vista, ¿verdad?, sordos oían, mudos volvían a hablar, gente que estaba paralítica se levantaba, incluso personas que recién morían, el Mesías los hacía regresar a la vida otra vez. Hay muchos milagros de los cuales hay que aprender para tener fe. Regularmente pasamos por situaciones difíciles, por enfermedades, ¿verdad? Y esto no se ha acabado. Todavía el Mesías puede enviar milagros y eso es muy importante también. El Mesías mismo dice que el engañador mismo, vean, el adversario, el diablo, Satanás, como se le llama, la serpiente antigua, en la Biblia se le habla en muchas formas, también engaña a personas con milagros falsos. Y esto para retenerlas en las religiones, en estos grupos de engaño y poderlas perder.
Pero hay que saber que el Mesías es el que no solamente provee milagros, sino además provee esperanza de vida eterna. Porque ¿de qué sirve también de pronto tener un bienestar momentáneo si no hay una esperanza de la vida eterna? Bueno, en Mateo 8 en adelante yo les invito a que lean detalladamente los milagros que el Mesías hace. Pero quiero que nos vayamos más adelante a algo que tiene que ver con las parábolas, algo que el Mesías enseña, porque él usa mucho las parábolas. Y hablando de las enseñanzas, de las instrucciones que él nos ha dado, y específicamente de la última clase, cuando él nos compara como a casas, que o estamos en la roca, que es él, el Mesías, o estamos en la arena, que es el hombre, ¿verdad? Que rápido se desvanece y hay pérdidas. En una parábola más adelante, en Mateo 13, nos enseña también, ¿verdad?, que somos como la tierra, ¿verdad?, que recibe la semilla. La semilla simplemente es la palabra, el mensaje de la buena nueva, la instrucción que él viene a dar. Quiero que vayamos a leer esta parte de Mateo y averigüemos un poquito lo que está pasando con la humanidad, porque al final de cuentas él se convierte en un mensajero, el Mesías se convierte en un mensajero del Creador, del Todopoderoso, que trae algo para nosotros. Pero ese algo para nosotros tiene que dar fruto, tiene que dar un producto, ¿verdad? Un resultado positivo. Y en esta parábola vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, del verso 1 primero al verso 9. Y también vamos a leer la explicación de esta parábola del 18 al 23. Primero la primera parte. Dice, Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día, dice, salió el Salvador, el Mesías, ya dijimos que su nombre es Yeshua, que es Salvador, de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Esta casa era un lugar donde ellos se reunían, era el día de reposo, lo que se conoce como el día del Shabbat, el día de reposo. Y dice que va la gente detrás de él, ¿verdad? Y dice en el verso 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas. En ese momento se aparta y les habla muchas cosas por parábolas. Ahorita vamos a ver esto. Diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahorita vamos a ir a la descripción de lo que significa esto. Pero por ahora, parábola. La palabra en hebreo para parábola es mashal. Y mashal es una máxima, una parábola, una historia que no necesariamente es real, sino que puede traer una información dentro de, a manera de símil. Es un símil también. Bueno, el Mesías de pronto llamaba a la gente, no siempre hablaba parábolas, no siempre daba instrucción. Es decir, al principio vimos que desde Mateo 5 empezó a dar instrucciones. Esas son directas, esas son reales, no son parábolas. Una cosa son instrucciones que son reales, que hay que escucharlas y hacerlas. Y por otro lado, de pronto habla parábolas, que son estas historias, ¿verdad?, que traen una información para codificarla y entender lo que está diciendo. Vamos a entender qué es esto. El mismo Mesías nos explica qué es esta parábola, ¿verdad?, esta figura y a qué se está refiriendo. Vamos a ver más adelante en los versos 18 al 23 dice,
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, en la que acabamos de leer. Cuando alguno oye la palabra del reino, vean, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la misma palabra, luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de esta edad, de este tiempo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no da fruto. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Nuestra clase del día de hoy se titula Cosas escondidas, ¿verdad? Cosas escondidas que el Mesías nos enseña. Tenemos que recapitular algo. Aprendimos anteriormente que a forma de parábola también, ¿verdad? Cuando Él enseña las palabras, a forma de parábola, después Él nos dice, el que oye y hace esto que yo enseño, le voy a comparar con una casa que está sobre la roca. Pero el que no, una casa que está sobre la arena y hay gran pérdida. Aquí vuelve a retomar todo lo que ha enseñado, los milagros que han pasado, las instrucciones que ha dado, porque yo les voy a pedir que lean en sus casas no solamente el capítulo 8 y 9 que habla de milagros, que lean el 10, el 11 hasta el 12 donde vienen instrucciones y vienen cosas elementales para seguir aprendiendo. Si quieren apoyo, ustedes saben que pueden accesar a nuestra página y descargar los comentarios de los evangelios e irlos escuchando y estudiando a la vez, si lo desean. Pero por ahora entonces lo que estamos viendo es que el Mesías vuelve a retomar que Él es el sembrador. Número uno, lo que nos está enseñando es que Él es el sembrador. Él viene enviado del Padre, en los cielos, el Padre está en su sola potestad, en majestad y en la eternidad, y envía a su Hijo, eso dice la Escritura, viene y se hace hombre, y trae, ¿qué dijimos al principio? La luz, la verdad, el conocimiento del Creador y lo que Él quiere de nosotros. Él viene entonces el Mesías y empieza a enseñarnos. La enseñanza de Él, lo que Él nos está enseñando, la instrucción del Creador, la interpretación de sus mandamientos del Creador, son la semilla, que es la buena nueva, es el Evangelio, es lo mismo. Ya dijimos que el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva tenemos la oportunidad del Creador, que regresemos a Él, escuchando sus mandamientos para tener una vida renovada. Y lo que está diciendo entonces es esto. Esta clase tiene que ver con poder reconsiderar, saber reconsiderar la información que estamos recibiendo, que para el día de hoy, para nosotros, ya ha sido descubierta, ya no son misterios, ya es una realidad. El mensaje de la buena nueva, el Evangelio, es esta semilla con esta información que va a caer ¿en dónde? El Mesías empieza a hablar que sale el sembrador. Siempre el Mesías hace uso de cosas que nosotros conocemos. Y la gran mayoría tenemos alguna idea, aun aunque estemos despegados del tiempo donde nuestros padres o abuelos cosechaban, sabemos que la cosecha es así, ¿verdad? Viene el sembrador y trae semillas y empieza a sembrar. Y dice el Mesías que su enseñanza del mensaje del reino, de la buena nueva, es como una semilla que va cayendo. Pero hay 4 tipos de tierra o lugares donde cae esta semilla. Y el primero dice que es en el camino. Mientras va caminando, va y cae semilla en el camino. Cae este mensaje, estas palabras. Y lamentablemente hay personas que son así, ¿verdad? Que
que esa información, ¿verdad?, hace que caiga muy lejos de su vida. Dice que vienen las aves y se las llevan, se las comen y se las llevan. El Mesías lo compara, las aves, como el maligno, el enemigo, que cuando alguien ha escuchado la palabra, el mensaje, dice que el maligno viene y la arrebata y se lo lleva. Y entonces la persona otra vez queda vacía, queda con su vida, queda con sus anhelos, sus cosas, queda con su mundo y no recibe para nada la palabra. Ese es un tipo de tierra, es un tipo de persona. Yo deseo en mi oración, mi anhelo es que cuando alguien escuche esas palabras, cuando alguien escuche, lea en la Biblia, vaya viendo todo esto, sean tierra fértil, que entre y produzca fruto. Que no haya personas que escuchen y digan, no me interesa, no quiero, cada quien su... Y yo sé, la gente está mal informada y la gente está decepcionada de las religiones, creen que todo es religión. Pero entendamos al Mesías lo que está diciendo. Las palabras de Él, el mensaje de la enseñanza de Él es esa semilla. Y no hay que dejarla por un lado porque el enemigo se la va a llevar. La siguiente tierra, dice otra vez, dice el que fue sembrado en pedregales. Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque viene la aflicción, viene preocupación por causa de la misma palabra y luego tropieza. La segunda parte que cae en piedras dice que sí, empieza a crecer, ¿verdad? Sale su raíz, dice, pero se ahoga, no hay de dónde sostenerse y alimentarse. No cae bien pues en tierra. Y dice que lo asemeja a personas que al recibirla, ¿verdad?, la reciben bien, pero pasa un corto tiempo y después ya lo olvidan, ya no le ponen interés. ¿Por qué? Porque vienen algunas pruebas, algunas dificultades, porque justamente lo que aprendimos en clases anteriores, la vida de los profetas fue así. Imagínense que son ustedes llamados a ser profetas y el Creador los llama y les dice, vayan a la ciudad donde ustedes viven y empiezan a hablar rectitud, justicia, orden, santidad, respeto, empiezan a hablar todo esto, decencia. ¿Qué van a recibir de la gente? ¿Qué les va a decir la gente? Estás loco, vete por allá, no queremos hacer eso, cada quien su vida, haz lo que quieras, ¿qué te importa mi vida? Van a recibir todo ese tipo de descalificativos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con ustedes? Va a pasar de dos, o se desaniman y ya no le siguen, o al contrario, le siguen con más fuerza. Lo que está diciendo aquí el Mesías es de que hay personas que reciben esta enseñanza, ¿verdad? Y que en el momento que empiezan a vivirla y a practicarla, se empiezan a ahogar por las críticas, por los señalamientos. Fíjense que muchas de las personas dejan de escuchar y hacer la palabra del Mesías solamente por el qué dirán, solamente porque empiezan a recibir señalamientos. Y empiezan a sentirse agobiados, se empiezan a ahogar, se empiezan a sentir solos, a desesperar y dicen mejor ya no. Y ese es un mal, ¿verdad? Tan rápido de atacar y destruir, pero la mayoría de las personas, como el sistema los acostumbra a la fama, al reconocimiento, al sentirse bien, al sentirse acompañados y tener cercanos, entonces deciden mejor optar por la gente que optar por la verdad. Así que también ahí va una llamada de atención. No nos convirtamos en personas que queremos ser reconocidos, ¿verdad? Porque cuando empecemos a ser desconocidos y a ser señalados por causa de la verdad, podemos tropezar. Mejor mantengámonos firmes, otra vez como esa casa que está firme en la roca. La siguiente es esta, el siguiente tipo de tierra. El siguiente tipo de tierra es dice que cae entre espinos, verso 22. Este es el que oye la palabra, pero el afán de esta edad, vean, el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Aquí viene el tercer tipo de tierra, o el tercer tipo de lugar. Cuando viene la enseñanza, cuando viene este mensaje, la instrucción del Mesías,
el reino del Padre, para poder vivir, andar correctamente, que dice, cuando se crece entre espinos es cuando se crece con afanes, con preocupaciones, con dificultades. Es muy claro, es muy fácil de poder entender esto en nuestra actualidad, más con un sistema capitalista que nos rodea, ¿verdad? Que nos está todo el tiempo agobiando, fíjense, el agobio, el afán de querer tener más. La mayoría de la gente es educada allá afuera en los sistemas pues educativos que se les llama, ¿verdad? Colegios y todo esto. Y ahí el punto principal es la competencia, es la preparación para ser competentes y para alcanzar sus metas, el éxito. Y cuando se tiene eso, dicen ellos, se tiene todo, porque puedes tener dinero, puedes tener control, puedes manejar, puedes ser independiente, le llaman. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese sistema empieza a enseñar que si no es así, entonces no es vida y no hay éxito. Qué interesante, porque la instrucción del Mesías, como ya vimos en clases pasadas, es esta: no acumules tesoros en la tierra, sino que acumula tesoros en los cielos. La obediencia y ser correctos delante del Creador, eso produce tesoros en el cielo. Y entonces nos estamos olvidando de las cosas aquí en la tierra. ¿Para qué? Ya dijimos, se oxidan, se las roban, se pierden, se quedan. Alguien más, no tiene ningún sentido. Es todo lo contrario. Pero ¿qué pasa? Como cuando el ser humano está bien afanado en poseer, en tener, en lograr, en sus logros, en esos éxitos, y viene este mensaje, eso lo compara el Mesías a que crece entre espinos. Los espinos hablan de lastimar, y esas personas empiezan a decir, pero es que necesito, me falta, quiero, deseo, anhelo, y entonces se olvidan de la palabra. Desechan la palabra porque viene el afán, porque viene la angustia, la preocupación, porque creen que el dinero y las cosas materiales es la vida, es la felicidad. Vean cómo este mundo se ha encargado de enseñarle a las personas que la felicidad y el todo de esta vida, como dicen ellos, una sola es la vida y hay que aprovecharla, dice el mundo, dice. Entonces pues todos se afanan por el trabajo, por ocuparse, por obtener, por ganar, por comprarse lo mejor, por tener todo lo que el mundo dice que tienes que tener. Hay tantos eslogan, ¿verdad?, en este sistema, como que tú lo vales, que tú lo cuestas, que consiéntete, que es para ti, que todas estas cosas. Empieza una manipulación, ¿verdad? Y un trabajo mental con todas las personas, y todas se empeñan entonces en obtener, y si no, entonces viene el afán, viene la tristeza, viene la preocupación. Y ese es algo de lo que el enemigo ha creado para que la palabra, el mensaje, esta semilla, esta buena nueva del reino, no dé fruto, se hace infructuosa, dice que no da fruto. Y eso es evidente porque no puedes, como también el Mesías lo va a decir más adelante, no puedes servir a dos señores. A uno vas a dejar mal, Pero vamos a ver lo que sí esperamos ser todos. Miren más adelante, al final en el verso 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y el que entiende la palabra, y da fruto. Y produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué significa esto? Lo que significa es de que entre toda la humanidad hay 4 tipos de personas cuando escuchan la palabra. Y esta última, esa es la que nos va a reconocer si realmente lo que estamos escuchando, la enseñanza del Mesías, la buena nueva, el evangelio, el reino, la instrucción, va a hacer efecto en nuestra vida. Ya hablamos clases pasadas también sobre los árboles. El Mesías usa siempre figuras para que podamos entender más claramente, aunque para algunos es para esconderle estos misterios, porque alguien puede escuchar, bueno, el árbol, los frutos, buenos, malos, y va a decir, pues no sé de qué está hablando, no me interesa. Pero justamente para el que entiende, para el que tiene oído y escucha, se le define esto
de estos misterios que estaban escondidos, ¿verdad? Y empezamos a ver lo que el Mesías está diciendo. Un buen árbol da buenos frutos. En la Escritura, ¿qué significa? Una persona, ¿verdad?, que escucha las palabras del Creador y las atiende y las obedece, como ya estudiamos la clase pasada. El que escucha las palabras del Mesías y las hace, se le compara a una casa que está sobre la roca. La persona que escucha entonces las instrucciones del Mesías, que son las instrucciones del reino, entonces se le compara a un árbol que da fruto. O se le compara a la buena semilla, que si cae en ellos y es buena tierra, entonces produce fruto. En la Biblia, hablar de obras o hablar de frutos es igual a hablar de actos. Las obras o los frutos o las obras es igual a actos. Por ejemplo, si alguien va a la escuela, ¿verdad?, en el sistema que conocemos, ¿cuál es el fruto principal? ¿Cuál es el máximo fruto, podríamos decir, de alguien, ¿verdad?, que va a la escuela durante tanto tiempo? Pues el fruto principal es graduarse y aplicar sus conocimientos para algo. Si es la medicina, pues dar buenos frutos quiere decir ser un buen médico y sanar a mucha gente. Eso es lo que se entiende. Si es un buen ingeniero, pues su fruto va a ser graduarse y entonces aportar sus conocimientos, ¿verdad?, para tener buenas construcciones. Eso es lo que se cree en todas las áreas. Ahora, ¿qué es lo que espera el Creador de nosotros? ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Cuál debe ser nuestro producto final? Bueno, si hemos escuchado como alumnos al maestro la instrucción, el evangelio del reino, esas instrucciones, pues ¿cuál va a ser el producto? ¿Cuál va a ser el fruto final? Ser hijos del Todopoderoso. Más adelante vamos a ver, y como ya lo vimos también en alguna clase sobre la buena nueva para todo el mundo, ¿verdad?, tiene como propósito llegar a ser hijos del Todopoderoso. No dice que la meta es llegar a ser religiosos o líderes o estar en los cánones o ser distinguidos o ser aplaudidos. No dice que lleguemos a ser con algún diploma o algo, nada. Lo único que dice es llegar a ser hijos. ¿Y qué es llegar a ser hijos del Todopoderoso? Llegar a ser como el Mesías. ¿Por qué? Porque una vez que escuchemos al Mesías, aprendamos de él, aprendamos la instrucción, entonces seremos como él. Así de simple. De esta manera, en esta clase, básicamente es importante saber, y lo quiero transmitir, porque algún día ustedes, los que lleguen a escuchar y los que lleguen a tomar las palabras del Mesías, esta instrucción, y puedan entender todo este mensaje, también les va a tocar compartirlo a otros, porque el Mesías eso enseñó. Vayan y hagan alumnos, más alumnos. Si ustedes llegan a hacerse un día alumnos, discípulos del Mesías, ustedes les va a hacer también que vayan a hacer otros. Y tienen que tener entendido que lamentablemente no todos allá afuera son buena tierra. Pero no se desanimen porque sí hay buena tierra. Entre todas las personas siempre habrá quien tome la palabra y dé mucho fruto. Y ese vamos a verlo más adelante porque es uno de los propósitos de que vivamos en esta tierra. De que seamos alumnos del Mesías y nosotros vayamos todavía a más personas a hacerlas alumnos o discípulos del Mesías. A fin pues de que esta semilla, este mensaje del reino, esta buena nueva, siga siendo esparcida mientras tengamos tiempo a otras personas. Y así poder ser hijos del Todopoderoso y tener esa promesa de la vida eterna. Por ahora, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Hasta luego.